inicio a esta mañana preciosa que nos regala el Señor, toda vez que cada oportunidad que tenemos de estar juntos y meditar en su palabra es sin duda un regalo. Damos gracias a Dios porque aparte pues de nuestro devocional diario, de nuestra vida de piedad individual, podemos también unirnos en estos espacios y tratar de sacar provecho a la palabra del Señor en la instrucción colectiva. Así que vamos a orar. Padre, Dios bueno, te damos gracias por esta mañana preciosa que nos das, que concedes en tu sola gracia, ya que no hicimos nada el día de ayer para merecer, Señor, nuevos regalos. Quedamos en deuda con tu bondad también el día de ayer, no correspondimos apropiadamente. Pero aún así, Señor, tú te complaces en extender nuevas misericordias, en extender más de tu gracia, oh Dios. Y por eso te alabamos, oh Dios, te honramos y reconocemos que eres nuestro Padre Celestial, que son inagotables tus bondades, oh Dios, que somos todo el tiempo dirigidos por ti, consolados, animados, exhortados, y en cada una de estas cosas vemos tu gracia, oh Dios. Te pedimos que en esta mañana podamos una vez más meditar en tu santo consejo, que nuestra mente pueda extraer, Dios, de tu voluntad escrita aquello que necesita nuestra alma, que podamos recordar también a lo largo del día y reflexionar sobre lo que nos dices, intencionalmente venir, Señor, a tus pensamientos y encontrar en ellos deleite. Ayúdanos, oh Dios, en el crecimiento de la virtud, Dios, de la meditación, de encontrar, Señor, en tu palabra todo lo necesario y no descansar de encontrar, Dios, aquello que necesitamos. Te pedimos que una vez más nos instruyas, oh Dios, en esta porción del Salmo 119. Ilumínanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Bien, nos encontramos en el Salmo 119, mis hermanos, como ustedes saben, y vamos a estar meditando en la porción que está desde el versículo 65 hasta el versículo 72. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a leer primero la porción y luego vamos a detenernos en cada uno de los versículos que la componen. Leamos entonces Salmo 119, versículo del 65 al 72. Bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentiras los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Para esta mañana entonces seguimos adelante en la meditación del más grande acróstico que encontramos en la Biblia, y este acróstico, sabemos, está dedicado a la excelencia de la palabra de Dios. Lo maravilloso de esta composición poética es que cada letra del alfabeto es usada para la primera palabra del segmento en que éste se encuentra. Quiere decir que no solamente es un acróstico al tener en mente el alfabeto, sino que cada porción inicia con esa letra que es descrita en el alfabeto. Sabemos que cada 8 versículos se dedican entonces a hablar de la excelencia o las maravillas de la palabra de Dios.
Pero algo que también vamos a darnos cuenta, por lo menos hasta ahora ha sido así, es que además de la palabra de Dios, el salmista dedica también cada segmento en el acróstico con cada letra para hablar de la palabra de Dios en relación a Dios mismo. Nos habla de la palabra de Dios en relación con sus atributos, de la palabra de Dios en relación también con el obrar de Dios, de la palabra de Dios en relación también a los efectos de la palabra de Dios en nuestra vida. Y se puede decir que estos son los tres principales ejes en los que se mueve la descripción del salmista, las tres principales incluso funciones también de la palabra en nuestra vida. La Biblia nos enseña a conocer a Dios. Ella también nos revela su voluntad, pero también la Biblia nos santifica. Es lo que vemos una y otra vez en estos salmos. Su descripción gira en torno a hablarnos y describirnos a Dios, hablarnos y describir la voluntad de Dios. Y también nos invita a obedecer, a crecer en santidad. Por eso es que la palabra de Dios es sumamente útil. No podríamos crecer en ninguna de estas tres áreas sin la palabra del Señor. ¿Cómo conoceríamos a Dios sin su palabra? ¿Cómo entenderíamos su voluntad sin su palabra? ¿Cómo obedeceríamos su voluntad si no somos instruidos en ella? Y esto es lo maravilloso nuevamente de este salmo. Describe cada una de estas acciones de la palabra del Señor. Bueno, para el segmento de hoy, la letra es la letra T, y es la que inicia esta parte del acróstico. Es la primera también, entonces, que está compuesta en la palabra que se inicia en este segmento. En el castellano, lo que leíamos hace un momento, la palabra es bien. Bien has hecho con tu siervo. Ahora, esta palabra bien en hebreo es la palabra top. Por eso inicia con la letra T. Ahora, ¿qué traduce tot? Tot traduce bien, como lo vimos en castellano, pero también traduce bueno. Y esto es interesante, porque lo que vamos a encontrar entonces también es que el salmista no solo está describiendo con la primera letra una palabra, sino que también está describiendo toda una intención. La intención del salmista para describir algo en particular de Dios en relación con la palabra. ¿Qué es lo que encontramos entonces en este segmento? Encontramos que el salmista está interesado en hablar de bien, hablar de lo bueno en relación con la palabra, pero específicamente nos va a mostrar cómo la palabra del Señor es la mayor expresión de bien, de lo bueno que Dios para con nosotros. Así que la intención del salmista es hablar de la bondad de Dios y cómo ésta se expresa sobre sus hijos. Y no hay una, por lo menos dentro de lo que quiere describir el salmista, no hay una mayor expresión hoy de esa bondad, sino su palabra. Esta bondad posee unas características que quisiera resaltar y que están descritas a lo largo de todos y cada uno de los versículos. Por lo que les invito a que veamos nuevamente el Salmo, pero ahora iremos deteniéndonos en cada uno de los versículos, tratando de describir la bondad de Dios y esta maravillosa relación que hay entre esa bondad y su palabra. Hablemos entonces en cuanto a lo primero, el primer versículo nos habla de la bondad de Dios y cómo ésta siempre es según su palabra. El versículo 65 nos dijo: bien has hecho con tu siervo, oh Jehová, conforme a tu palabra. Dios no nos trata según los accidentes de nuestra vida. Su bondad no es derramada sobre nosotros en forma arbitraria o accidental. Dios no interviene en forma intermitente en nuestra vida
o según las circunstancias o como, digamos, lo que nos rodea nos lo permite. Por lo general creemos que es así, que Dios está de alguna manera siempre dispuesto a expresar su bondad, pero siempre que nosotros la necesitemos. Pero en verdad, la bondad de Dios se ha establecido desde la antigüedad y no hay un solo instante de nuestra vida que nos exprese esa bondad. Qué bueno es poder ver bondad de Dios en todo lo que toca nuestra vida, ya sea en lo fácil o en lo difícil. Que cuando ganemos o perdamos, podamos decir tal cual como lo expresa el salmista: has hecho bien a tu siervo. Esto solamente lo expresa alguien que entiende que es Dios el que dirige cada aspecto de nuestra vida. Al final, entonces, cuando podamos nosotros experimentar las circunstancias que Dios quiera, solo podemos decir: Dios ha sido bueno. Dios nos ha hecho bien. Ahora, entienda también entonces que esa bondad no es accidental, es conforme a su palabra. Quiere decir que todo lo que viene a nuestra vida está buscando en forma armoniosa el cumplimiento de su santo consejo. El día de ayer fue completamente de acuerdo a la voluntad de Dios, a esa palabra expresada desde antes de la fundación del mundo, al decreto eterno de nuestro Señor. Todo lo que hoy viviremos, todo lo que va a tocar nuestra vida, amados hermanos, sea grato o no, será conforme a su palabra. Y como es conforme a su palabra, entonces nos hará bien, es lo que está diciendo el salmista. Bien has hecho con tu siervo. Qué maravilloso estado es poder ver a Dios y su bondad en todo lo que toca nuestra vida, en la salud o en la enfermedad, abundancia o escasez, compañía o soledad. Dios nos hace bien, mis queridos hermanos. Lo segundo que vemos en cuanto a la bondad de Dios es que también nos hace sabios y nos capacita para discernir por medio de su palabra. El versículo 66 dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Recuerde que la bondad de Dios no se desliga de su palabra, decíamos hace un rato. Y aquí en este versículo se nos llama los mandamientos. Estos nos hacen sabios, nos dan buen sentido. Y en la palabra, en el original, buen sentido quiere decir que nos ayuda a discernir. Tenemos un recurso inagotable delante de nosotros para crecer en sabiduría. La palabra del Señor, Dios en su bondad la ha dejado para que nosotros crezcamos en el discernimiento y seamos sabios. Qué bueno es Dios al permitir que nuestra mente goce de la capacidad de entender y hacer lo correcto. Que podamos evaluar no por los sentidos, sino por el juicio divino que nos ofrece su palabra. Que no nos dejemos engañar por lo que nuestros ojos ven, sino por lo que su palabra describe como bueno. Que no busquemos aquello que nuestra carne o sentido quiere darle a nuestra existencia, sino lo que nuestra mente entiende como lo que en realidad es bueno, que es hacer su voluntad. No hay recurso más valioso para esta vida entonces que la palabra de Dios. Por eso es que Dios es tan bueno que hace de su palabra la fuente de sabiduría y discernimiento. ¿Cuánta sabiduría tienes, amado hermano? ¿Necesitas más? Pídela, dice la Escritura, que Él la dará abundantemente. Pero después de pedirla, corre a tu Biblia, ábrela y léela. Así vas a crecer en discernimiento y en sabiduría. Lo tercero que encontramos en el pasaje es que nos habla de la bondad de Dios y cómo ésta encausa nuestra vida.
recuerde, a través de su palabra. El versículo 67 dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Y este es el perfecto retrato o resumen de lo que era nuestra vida antes de ser beneficiados por la bondad de Dios y el conocimiento de su palabra. ¿Qué éramos antes de la regeneración, queridos hermanos? Éramos unos descarriados. Nuestro pie no sabía hacia dónde caminar en busca de lo que en realidad era beneficioso para nosotros. De hecho, nuestro pie continuamente nos llevaba hacia la destrucción, pero nuestro bondadoso Dios puso nuestros pies sobre peña. ¿Cómo estamos ahora encauzados o encarrilados? Pues a través de su palabra. Dice el texto: mas ahora guardo tu palabra. En el pasado fuimos unos descarriados, ahora guardamos su palabra. Esta es nuestra gloriosa realidad hoy. Recuerde, ya se nos dijo en los primeros versículos del Salmo 119 que el joven limpiará su camino guardando su palabra. Una vida bien vivida es aquella entonces que está dedicada a guardar la palabra de Dios. Es estar en el sendero más firme, correcto y beneficioso. Guardar su palabra. Qué bondad tan grande ha expresado Dios al cambiar nuestro camino, un camino entonces que está dirigido por su palabra. Lo cuarto que encontramos es que la bondad de Dios es fuente continua de aprendizaje. Bueno eres, dice el versículo 68, y bienhechor. Enséñame tus estatutos. El salmista se permite incluso redundar cuando usa la expresión que ya vimos desde el comienzo dos veces. Bueno eres y bienhechor. Este texto nos habla que Dios es bueno, pero que también hace bien. La intención de todo este bloque. Él es bueno y hace bien a sus hijos. Y esa bondad se expresa en forma continua a través de la enseñanza. Si hoy aprendes, querido hermano, si hoy tu corazón es alimentado por el consejo divino, si hay provecho en esta intención que tenemos en esta mañana, si algo de lo que hemos dicho en este devocional llega a tu corazón y se aplica a tu vida, es porque Dios ha sido bueno. Él es bueno y nos hace bien al crecer continuamente en el conocimiento de la palabra. Si Él es la fuente de todo bien y después de Cristo no hay mayor bien que su palabra, entonces no nos va a entregar otra cosa que sea de mayor provecho que su palabra. Él nos enseña continuamente, cada día hay nuevas cosas que aprender. Es inagotable el conocimiento de Dios. Bueno es el Señor al enseñarnos continuamente. Lo quinto es que la bondad de Dios nos hace sinceros. Y recuerde, esto a través de su palabra. El versículo 69 nos dice: contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Observe por favor el contraste tan interesante. Mientras los soberbios mienten, el salmista guarda de todo corazón. La elección de palabras es intencional entonces. Quiere decir que él en forma genuina, verdadera y sin hipocresía vive su acercamiento a Dios. La realidad también era que cuando éramos impíos solo vivíamos en mentira. Pero la palabra no solo es verdad, sino que viene a ayudarnos a vivir en la verdad. Aquel que crece en la palabra y medita en ella se alimenta de la verdad y luego va a reflejar esa verdad en su manera de vivir. Nos alejamos de la falsedad porque por naturaleza contraria a la palabra, entonces la falsedad nos aleja de Dios. Pero la verdad es Dios mismo a través de su palabra, por lo tanto somos acercados a ella.
Todo aquel que ama a Dios ama la verdad y ama vivir en verdad ante sus ojos. Recuerde que tales adoradores está buscando Dios que le adoren. Aquellos que viven no solamente tomando la verdad, sino que adoran en verdad. Lo sexto que nos muestra el pasaje es que la bondad de Dios nos aleja del orgullo. El versículo 70 nos dice: se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Nuevamente, a manera de contraste, nos muestra el impío cómo engrosa su corazón. Está hablando de arrogancia, orgullo, altivez, pero la bondad de Dios permite que el creyente se regocije solo en la ley del Señor. No hay nada que pudiera llevarnos a experimentar gozo como la palabra. La auténtica felicidad está en entender a Dios y vivir para su voluntad. Al Dios permitir que su palabra sea a nuestro paladar como miel, que nos gocemos en ella, Dios está mostrando su bondad y nos aleja de la arrogancia. Ninguno que lea de verdad la palabra, ninguno que venga ante su santa voluntad de todo corazón puede levantarse de allí orgulloso, arrogante, altivo. Todos nosotros, cuando venimos al santo consejo del Señor, caemos postrados y humillados ante su santa verdad. Lo séptimo que nos enseña sobre la bondad es que la bondad de Dios nos humilla entonces para hallar refugio en su palabra. Uno de los textos más hermosos de este bloque es el 71, que nos dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Son muchas las lecciones de la santa palabra que serán entendidas y adecuadamente entendidas cuando vivamos el fuego de la aflicción o de la humillación. Y como el salmista debemos decir que es bueno el que se nos humille. Si Dios ha decidido doblegar nuestro carácter, es porque es bueno. Si nuestro necio corazón debe ser reprendido y humillado, hay bondad de Dios en hacer esto. Al no dejar que nuestro cuello siga erguido, al doblegar nuestras rodillas o al bajar nuestro puño, que muchas veces se levanta desafiante ante Dios, bueno es que seamos humillados por Él. Y siempre Él hace esto por medio de su palabra. No hay momento en que vengamos a ella y no veamos en sus líneas esa exhortación directa que atenta contra el pecado remanente que habita en nosotros. Y por último, queridos hermanos, la bondad de Dios nos hace amar más su palabra y mucho más que cualquiera de los tesoros de este mundo. El versículo 72 dice: mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Y lo veo incluso como una conclusión. Si la palabra del Señor hace todo lo que el salmista ha descrito en el corazón de él, entonces, ¿por qué preferir el metal antes que su palabra? El oro, la plata, no pueden hacer nada por nosotros. Cuando llegan, empiezan a crecer inmediatamente nuestras preocupaciones para que no se vayan o para que sean administradas apropiadamente. Pero la palabra del Señor llega a nosotros y nunca se desgasta, nunca se deprecia, siempre hace bien, es un recurso inagotable para nosotros. Entonces su palabra debe llegar a nuestra vida como la mayor de las posesiones. La bondad de Dios no puede ser señalada según la cantidad de oro o plata que hoy nos acompaña. La bondad de Dios debe ser reconocida porque nos ha dado lo más provechoso para nuestro peregrinar. Podemos ser privados del metal, del billete,
pero su palabra no se nos va a quitar. Muchas veces aún el metal, el dinero termina siendo un estorbo para acercarnos a Dios, pero su palabra, que es verdad, nos muestra la voluntad del Señor y nos hace crecer en santidad. Qué bueno Dios al ayudarnos entonces de todas estas maneras. La bondad de Dios al darnos su palabra. Él nos ha hecho bien al regalarnos su santa instrucción. Oremos, mis hermanos. Padre, esta mañana meditamos sobre la bondad, Señor, que hay en tu corazón y está expresada específicamente en tu palabra. Gracias te damos, oh Dios. Gracias porque has hecho bien a estos tus siervos. Todo lo que llega a nuestra vida es conforme a tu voluntad. Dios, eres bueno al hacernos sabios y al darnos la capacidad de discernir por tu santo consejo. Ayúdanos a inquirir en tu palabra para poder evaluar apropiadamente todo lo que toca nuestra vida. Eres bueno, Señor, al encauzar nuestros pasos. Estábamos perdidos, Señor, y nos has traído, Dios, al camino correcto a través de tu instrucción. Eres bueno, Señor, porque eres la fuente continua de aprendizaje. Tu palabra, Señor, está siempre para instruirnos. Ninguno de nosotros carece de alimento, Dios. Eres bueno porque nos haces sinceros, Señor. Has permitido que la mentira se aleje de nuestros pasos y nuestros labios solo hablen verdad al conocer tu palabra. Eres bueno, Señor, al alejar de nosotros el orgullo, la arrogancia. Eres bueno al humillarnos, Señor, cuando somos necios o tercos en el pecado. Eres bueno, Señor, al venir incluso a castigar nuestra rebelión, al humillarnos para entender más apropiadamente tu palabra. Eres bueno al mostrarnos tu ley, Señor, como algo mucho más valioso que el oro de este mundo. Gracias, Señor. Muchas gracias por concedernos todas estas cosas. Gracias, Señor, por el regalo precioso de tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos hoy todo esto, Señor, en Cristo Jesús. Amén.